Pues resulta de que estamos en el mes de septiembre, que en México le llamamos el mes de la patria. Eh, Nuestra historia es muy compleja, la historia de México, que es en el que estamos celebrando el mes de la patria. Es muy compleja nuestra historia de México porque hay muchos problemas de origen que no alcanzamos a comprender. Y de alguna u otra manera hay que explicarlo para tener un fundamento tanto de los actos heroicos que dieron, que dieron pie a, a la independencia de México, a la independencia de México, que es como decir independizarse de España, que en cierta forma pues nosotros los mexicanos somos eh, producto de tres factores muy importantes. Eh, la religión cristiana, uno, la, la autoridad del Papa, tres, el deseo de España de prolongar sus fronteras más allá de la península española, y, y cuatro, el hartazgo de los nativos de lo que ahora llamamos México, pero que tiene un pasado todavía más amplio, más general. En realidad decir América en 1492, en 1519, era decir México, o decir México era decir América. No había ningún otro país del continente americano, me refiero país de tribus indígenas, que estuviera en el apogeo como lo estaba México y toda la cultura centroamericana. Así es de que en 1519 decir América era decir México. Canadá no existía, Estados Unidos no existían en 1519. En Sudamérica, Perú, Perú posiblemente no solo existía, sino posiblemente fue una eh, fue una cultura sobresaliente tanto por su cultura como por sus riquezas materiales. Entonces, de hecho, cuando está uno en Europa, solo hay un polo que se le opone a México fuertemente, que era la cultura inca o el Perú. Se habla del polo opuesto más a México, la cultura de los incas, la cultura del Perú, tanto por su riqueza material en oro y plata, como por su eh, colonización, digamos, más que se nota más, que se nota más. Aunque la colonización a partir de 1519, la colonización de Centroamérica y la conquista de Centroamérica, si le podemos llamar así, conquista, porque pues no sé cómo se puede conquistar un continente, el continente americano, echámosle unos 1000 hombres españoles. Todo lo demás fueron hombres nativos, no me atrevería a decir que hasta así negros, gente de raza negra. Era una mezcla únicamente de pueblos aborígenes del altiplano mexicano con 800 españoles
tuvieron la valentía o la osadía de sentirse muy superiores a las razas nativas y que supieron hacer lo que llamamos conquista en ciertos grupos, en ciertos niveles culturales. Pero pues, ¿cómo puede conquistar un pueblo de 1000 hombres que venían de Europa, por decir algo, a todo un continente que, pues, por decir algo, realmente era México? Porque fuera de llegar a México, cuando llegaron los españoles en 1519, era aventurarse más allá de México, tanto para el norte como para el sur. De hecho, muchos exploradores por esos tiempos, como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que llegó a la parte más septentrional de América, y ese mismo descubridor, sí, bajo el punto de vista europeo, ese sí llegó a las tierras más meridionales de América. Y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pues, un descubridor de tierras americanas, mucho más allá que Hernán Cortés. Pero pues tuvo la desfortuna o la desgracia de descubrir muchas tierras, pero no, no había manera de que él conquistara esos territorios. Los descubriera, sí, pero no los conquistara, porque eran muchas tribus que andaban pues prácticamente nómadas, y él lo narra en su travesía por el norte de México, el sur de Estados Unidos, por la región de Tamaulipas, Tampico, Nueva Orleans. Se fue adentrando, caminando, hasta llegar a lo que es actualmente el estado de Sonora y luego Sinaloa. Pero Álvaro Núñez Cabeza de Vaca no fue un conquistador, fue un descubridor. Algo así podríamos decir como Cristóbal Colón. Y descubridor porque pues traía la patente, el permiso de las autoridades españolas, que apenas estaban asentando en lo que más tarde sería México, porque en ese entonces México no existía. Con la caída de Tenochtitlán, México no existía, mucho menos porque la historia la escriben los vencedores, y los españoles escribieron la historia como les acomodó, que en gran parte es cierto todo lo que se dice, porque la población indígena se diezmó mucho con las enfermedades y con los armamentos que podían causar la muerte a grupos, mientras que las armas nativas de los aztecas y quienes le ayudaron posiblemente, pues mataban de un flechazo y a cuerpo con hacha al adversario, pero los arcabuces y los cañones españoles, pues de un solo golpe causaban muchas bajas. Pues en 1519 llega Hernán Cortés a México, y pasarán 3 siglos, casi 3 siglos, que tarda México o el pueblo mexicano tarda 3 siglos en emanciparse de la corona española. Y no porque lo hicieran los indígenas, sino porque toda la población estaba
deseosa de sacudirse el yugo que por 300 años el Imperio Español había sometido al pueblo nativo. Estaban hasta el gorro de tanto los españoles que no eran favorecidos por el gobierno, como los criollos, los mestizos, las castas, todos padecían. Y al inicio del siglo XIX, en el 1800, Europa estaba en una descomposición de países muy importante, porque con la caída de los reyes de Francia y su ejecución, vino un periodo de mucha fuerza del pueblo francés y de sus gobiernos, encabezados principalmente por Napoleón Bonaparte, que no tuvo empacho a principios de 1800, no tuvo empacho en invadir España. Y al invadir España, pues ni modo que nosotros fuéramos la Nueva Francia. Éramos la Nueva España, pero ya sin guía, porque los reyes, de hecho, estaban prisioneros en las mazmorras o los lugares de prisión a los que sometían la fuerza de Napoleón y su hermano José Bonaparte en España. Los secuestraban y estaban prisioneros las altas autoridades, y el pueblo en América, a principios del 1800, llevaba ya 300 años de una situación verdaderamente insoportable. En primer lugar, porque esos 300 años se ocuparon en reconstruir tanto a España como a la Nueva España, reconstruirla o construirla a partir de cero, partiendo de cero, con materiales que tuvieron que pasar 300 años para que la Nueva España se pareciera un poco a los pueblos actuales de la provincia española, o la provincia italiana, la provincia francesa. Pues tuvieron que pasar 300 años, pero el pueblo estaba ya muy harto de tanta dependencia de un gobierno español, que lo único que recibía de parte de Europa era el saqueo. Y estoy seguro que pocos pensaban en realmente en hacerle un bien a los indígenas, en hacerle una elevación de tipo cultural y favorecerlos. No, es una quimera, es un sueño pensar que eso era necesariamente lo que había acontecido en 300 años. No, la intención desde Colón, y la intención de los reyes de España y del papado, el papa católico, la intención era la iglesia capturar almas, y el gobierno español capturar cuerpos y capturar riquezas. Y la construcción de edificios y de una cultura se fue haciendo por la misma necesidad que tenían los pueblos europeos de que no podían crear pueblos tipo chino, tipo japonés, tenían que crear con la arquitectura grecorromana y española y francesa y italiana. Esos eran sus modelos a seguir,
porque no es posible que ellos construyeran construyeran a la manera japonesa o china con la intención de darle más moda a la arquitectura en la Nueva España. No, eran sus exigencias del pueblo español, sus exigencias eh, que era lo único que conocían. De hecho, ni los españoles construían el more hispánico, sino more romano, a la usanza de Roma y del Imperio Romano. Todas las ciudades españolas hasta que España en el 1500 fue teniendo una definición más de Hispania, acentuando su personalidad. Empezaron pero indudablemente todo basado en la arquitectura romana. Todos los pueblos de España están hechos bajo patrones de la arquitectura romana, que se gestaron por decir algo, desde antes de Jesucristo. Supongamos unos 200 años antes de Jesucristo. Estamos hablando entonces de 2500 años. Pero pues eso es un preámbulo simplemente para fijarnos un poco la posición de la Nueva España, la posición de algo que en 1800 todavía no existía como México, como una organización política de nombre Estados Unidos Mexicanos. Eso fue hasta 1824, y luego hasta que España reconoció en 1829. Pero pues España no da un paso sin guarache. España, después de que colonizó por su necesidad de tener instituciones nacidas de su idiosincrasia, creó pueblos estilo español en toda América. Y de hecho dominó toda América desde Colón, vamos a decirlo, porque llegó Colón y prendiendo lumbre en Haití, en República Dominicana, y haciendo unos desmanes que los mismos nativos criollos y peninsulares que habían en Santo Domingo se quejaron con los reyes de España, diciéndoles: pues este Colón es un bárbaro y no lo queremos aquí en Santo Domingo. Y los reyes de España tomaron sus medidas y le advirtieron a Colón que le iban a financiar un subsecuente viaje, pero tenía prohibido desembarcar por algún motivo o por ninguno en Santo Domingo, República Dominicana, porque el virrey o el encargado del gobierno, emanado del gobierno de España, no lo querían, no querían a Cristóbal Colón por los desmanes que a base de fuerza machista quiso someter a los nativos. Entonces 300 años de creación de instituciones estilo romano, porque España, incluso todo lo español, tenía como base la arquitectura romana. Infinidad de pueblos y ciudades en España construían bajo el modelo romano. Y no era privativo solo de España, sino que también
en Alemania, fácil yo diría que todavía quedan vestigios de la época romana en los pueblos más importantes de Alemania. Lo mismo en Francia, lo mismo en Italia. Basta pensar en Palermo, Taormina y infinidad de pueblos de la actual Italia que son el mismo Roma. Son vestigios de hace 2500 años, pero son vestigios de arquitectura romana. Y de hecho, el imperio romano fue tan grande, incluyendo en sus territorios dominados a Inglaterra, a España, a Francia, Portugal, Alemania, Rumanía, Bulgaria, toda esa serie de pueblos fueron dominados por los romanos y en la actualidad los descendientes de los romanos, que pues, evidentemente son los italianos, dicen cuando un italiano pisa otro continente fuera de Italia, dice es tierra de romanos, tierra de romanos. Y pues tienen razón. En México no fue la excepción tampoco. México o la Nueva España fue una continuidad de la arquitectura griega, romana, claro, hecha, pues digamos, al aventón, excepto las grandes catedrales que eran autorizadas por los reyes de España en turno. Así pasó con la Catedral de Morelia, con la Catedral de México, con la Catedral de Puebla, con la Catedral de Oaxaca. Eran autorizadas por los reyes de España porque eran obras que en cierta manera era tan poderoso el papado en toda la edad media y en toda la edad del descubrimiento de América, que todos los reyes, ahora sí que, como dice el dicho, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, y Dios para toda Europa era el Papa hasta antes de 1500. El papado, aunque estaba en decadencia, era la voz de Dios para las decisiones de toda Europa. Incluso no debe, yo no desconozco que exista la posibilidad de que el Papa estaba enterado del primer viaje que hizo Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque se venía a traer a las tierras que se descubrieran, o a las tierras americanas se venía a traer la palabra de Dios. Y los papas querían engrandecer el imperio cristiano. No el imperio español ni el imperio inglés, sino el imperio cristiano, que todavía con Julio II, el Papa Guerrero, querían el poder, porque también pues, eran responsables de toda Europa, porque hasta antes de 1500, antes de que se desgranara la mazorca, todos comían de la voluntad del Santo Padre en Europa. Ingleses, franceses, españoles, portugueses, alemanes, incluso daneses, escandinavos, y todos. La hoja del árbol no se movía sin la voluntad del Papa. Y la Avenida América se movió porque el interés de hacer más grande la cristiandad, con todos los nativos que se descubrieran y que sirvieran para engrandecer el reino de Dios en la tierra.
Entonces la presencia religiosa en América fue pues de primer orden, y son los únicos que se oponían al gobierno civil en América, al gobierno civil que dependía de los gobiernos o del gobierno español. Los miembros religiosos son los únicos que tenían una voz que pudiera tumbar una decisión del tipo de tipo español, porque tenían autoridad, eran mandados pues por el Papa. El Papa autorizaba claramente y bendecía a las naves que salían tanto de Portugal como de España. América fue descubierta por voluntad papal y por el espíritu inquieto de Cristóbal Colón, y los portugueses le dieron la vuelta a África por su interés económico de llegar más rápido a la ruta de las especies que en ese tiempo en el mundo las vías de transporte por tierra eran vías que estaban protegidas por los árabes, por los turcos, por los árabes. Y pues cobraban su derecho de aduana, si es que cuando países europeos llevaban algún cargamento de especies o de curiosidades de Asia. Entonces, el descubrimiento de América engrandeció al papado y engrandeció a España. Pero presencia de eso y testimonio de eso fue la fecha de 1493, cuando se escribe el Tratado de Tordesillas, en el que el Papa definió exactamente, porque definió la parte oeste para España y la parte este para Portugal, a partir de el meridiano X. Y se respetó eso 300 años, aunque por la autoridad que los pueblos europeos le demostraban al papado. Pero la cosa pues cambió cuando empezaron a rebelarse tanto los ingleses como los alemanes. Los ingleses con Enrique VIII y los alemanes con Martín Lutero. Ahí la cosa se empezó a descomponer feo para el Santo Padre en turno. Y evidentemente que trajo sus consecuencias. Al emanciparse política y religiosamente el norte de Europa del papado, pues las decisiones del Papa les valían queso, les valían muy poco, y quisieron y empezaron a cómo medrar, a cómo quedarse con los bienes que transportaban los navíos españoles y posiblemente también los portugueses. Se apostaban en el peñón, por el peñón de Gibraltar, a la entrada del mar Mediterráneo, y ahí se ejecutaban a los navíos españoles y portugueses.
principalmente españoles, que traían mercancías desde las Filipinas por México, Acapulco, Veracruz, La Habana, y llegaban a la entrada del mar Mediterráneo para llegar a las ciudades puertos españolas, y pues se perdieron muchos navíos. Hay una relación de algún historiador que se dio a esa tarea de ver la cantidad aunque ellos lo nieguen, ¿no? Porque pues cualquiera dice que pues nos dejamos robar por todo el cargamento que venía desde Filipinas después de 20,000 kilómetros de viaje de ida y 20,000 de regreso. Pues no iban a andar presumiendo, nos asaltaron los ingleses, nos asaltaron los franceses, nos asaltaron los holandeses, pues ni modo, vamos a hacer otro viaje a ver si no nos asaltan. Era de risa, pero pues la guerra sí es. Total que América, con la rebelión inglesa y la rebelión alemana y la rebelión de otros países, Holanda y Dinamarca, Suecia, Finlandia, posiblemente, con esa rebelión y estar contrarios al Papa, pues debilitaron el poder en Europa de la Iglesia Católica. Y dijeron, no, ya no queremos ser cristianos, ahora vamos a ser X tal. Así como nuestros hermanos los ortodoxos ya no quisieron tener mantenida la iglesia cristiana y la convirtieron en iglesia cristiana ortodoxa de Oriente, y la iglesia de Occidente con sede en Roma y la otra de Oriente con sede en Constantinopla, pero debilitaron el poder que estaba centralizado en el Papa, que ha tenido sus consecuencias hasta en la actualidad, y se han puesto sus moños. Se han puesto sus moños cuando han tenido que defender Europa, o la defienden ellos solos, y dejan a los que sí obedecen al Papa que se defiendan también. Hay una falta de cooperación que tuvo sus consecuencias en la batalla de Lepanto y en la Guerra Santa de Europa contra los turcos. Pero América pues seguía en su efervescencia, y como ya se había roto la autoridad con el Papa, los ingleses empezaron después de los 300 años que duró el periodo de la Nueva España y de lo que le llaman de la colonia en América, los ingleses pues también, siguiendo la escuela francesa, también se independizaron de Inglaterra. Las 13 colonias de Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, y dijeron, pues, pero somos débiles, 13 colonias, necesitamos a alguien que nos eche la mano, y los únicos que nos pueden echar la mano son los franceses, que ya guillotinaron a un rey, a una reina, y esos tienen milicia ya bien formada, que nos ayuden a aplacar a los ingleses acá en las 13 colonias. Y la ayuda de Francia fue inconmensurable para que las 13 colonias le presentaran cara al gobierno británico de aquel entonces.
y no sin fruto. Sus frutos, con el apoyo francés, sus frutos se rindieron y el pueblo y el pueblo estadounidense empezó a crecer. Primero con los franceses dijeron, ¿para qué queremos tener el territorio del actual Mississippi, la Luisiana, si no nos reporta nada? Y ya casi es de los, están más cerca de cuidarla ahí las 13 colonias, se los vamos a vender. Toda la Luisiana se la vendieron, creo, en $3 millones a los franceses en 1803. Porque Napoleón decía, ¿para qué queremos esa cochinada aquí? Nada más nos está dando problemas y estamos muy lejos en distancia de nosotros cuidarla. Y se la vendieron a los ingleses emancipados de los Estados Unidos. Pero la ambición territorial de Estados Unidos no paró ahí, sino que su ambición territorial le echaron los ojitos luego a la Florida. Y los españoles, pues bien sacatones. Y también bien convenencieros, tontos no son. Dijeron, ¿para qué queremos la Florida? Mejor se las vendemos también a las 13 colonias, a los Estados Unidos, y se la vendieron en otros creo, $15 millones de aquel entonces. Pero la ambición de Estados Unidos no paró allí. Posiblemente aconsejados por los políticos españoles, dijeron, apropiense de ese territorio de que fue de la Nueva España y que ahora ya pertenece a México. A México. Aprovechense y posesionenlo. Manden colonizadores a Texas y a los pueblos que estén ahí más cercanos de ustedes, y poco a poco se van quedando con ellos hasta que de plano despojen a los que antes fueron de la Nueva España. Que se jodan, ¿para qué se independizaron del rey de España? Y esa estrategia les dio fruto a los estadounidenses. Crearon guerras y primero se quedaron con Texas en 1836 y luego en 1847 se quedaron con 2.500.000 kilómetros cuadrados de territorio de la Nueva España, y que se había convertido en México. Y dijeron, pues eso está bueno. A los californianos los engañaron. Les dijeron, no los vamos a matar y les vamos a respetar su vida y les vamos a respetar su creencia, pero ya va a ser territorio de Estados Unidos. Y en 1847 tomaron posesión de la Alta California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah y otros tantos estados más. Y como los norteamericanos son muy morales, dijeron, no se la robamos a los mexicanos, ese territorio, no se lo robamos a los mexicanos, se los compramos en $15 millones, que por tantos empréstitos que tenía ya el gobierno de Estados Unidos, que le había hecho a México, cuando trataron de pagarle, dicen, pues ustedes ya son mexicanitos y nos deben como 7 millones de préstamos anteriores, así es de que callitos, de los 15 millones que costó los 2.500 millones de kilómetros cuadrados, nomás les vamos a dar 7 millones porque por lo que nos debían, para que se compensen los 15 millones. Y pues la ambición de los norteamericanos no paraba ahí. Dicen,
ya les fregamos a los españoles de América, ya les fregamos la Florida, les fregamos todo el norte de México, pues vamos a jodernos también, echarle los ojitos a Cuba y vamos a echarle los ojitos a las Filipinas, a las Islas Marianas creo también. Total que pues poderoso caballero es don dinero y el que no quiere su territorio pues fácilmente lo pierde. Y la recién nacida nueva nación mexicana, antes la Nueva España, pues caminaba en mucha inestabilidad política. Las gentes criollas y las gentes peninsulares no querían a los insurgentes encabezados por Hidalgo, Morelos. Y dijeron, pues vamos a independizarnos de México. Crearon un congreso constituyente y sopas que dicen, pero no va a ser una república, sino va a ser un imperio. El primer imperio liderado por el moreliano Agustín de Iturbide. Y así pasó. Pero la lucha política en el centro de México entre republicanos o demócratas y centralistas estaba encarnizada por el poder. Nadie quería dejar el hueso. Y la nación mexicana, en una lucha fratricida, que era de puros españoles, porque pues no les daban ver en el entierro a los indígenas y a los mestizos muy iletrados, no les daban voz ni voto, ni contaban. Y lo mismo pasaba fuera de México, lo mismo pasaba con Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, porque los europeos en su plan de expansión tenían ganas de quedarse con toda América, no tan solo lo que ya habían comprado, sino tienen ganas de quedarse con toda América. Y pues el odio político contra los opresores por 3 siglos, por 300 años, desde 1520 hasta 1820, más o menos 300 años, que es un tiznadal de años. Y pues hubo tiempo de tirar todas las pirámides aztecas y obtener material para las oficinas de gobierno de la Nueva España y para las iglesias de la cristiandad. Total que la ambición inglesa y estadounidense de quedarse con toda América los inspiró para crear o para favorecer las logias masónicas y para ayudar a los líderes de América, los líderes políticos y militares, para que todas sus decisiones fueran del placer
del plástico de los Estados Unidos. Y en México no fue la excepción. Los embajadores estadounidenses fueron adentrándose en territorio mexicano y en la cultura mexicana, y sabían muy bien la política, cómo estaba de que era un desbarajuste, porque la ambición europea, porque era pura ambición, no tenía ninguna intención ni de tomar a la Nueva España como patria ni nada, sino nada más exprimirla y sacarle el oro y la plata que pudieran. Y tener un aval territorial en Europa que lo respaldara. Tener el aval territorial de América en Europa era que a los españoles les llamaran verdaderamente señores. Y como el Tratado de Tordesillas dejó por un lado a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, la ambición de esos países pequeños, sobre todo de Inglaterra, que es una isla muy pequeña, pero la ambición de posesionarse siquiera de las tierras continentales europeas, pues era un sueño. Nunca pudieron expandirse, ni aún en tiempos de Napoleón Bonaparte, porque una cosa es ganarle unas batallas o una batalla y otra cosa es tomar posesión de Francia. Eran dos cosas muy distintas. Le ganaron en Waterloo y lo hicieron prisionero y lo encarcelaron en Santa Elena y allá murió, pero ya no como líder político y militar, sino como un delincuente cualquiera, con ciertos privilegios, pero en medio del océano Atlántico. ¿Qué esperanza tenía Napoleón de volver al continente y levantar al pueblo francés y dominar toda Europa, que era su sueño? Pero bueno, la ambición inglesa y los libres pensadores europeos, especialmente Inglaterra, se metieron en todas las políticas de todos los países que habían sido de los reinados de América dependientes de España. Y el reino de la Nueva España, que era México, y del que dependían Cuba y dependían las Filipinas y dependía México Centro y dependían todos los países, los países que estaban en el Caribe y hasta las Filipinas. Todo se controlaba desde México, política y comercialmente hablando. Política porque aquí se hacían realidad todos los ordenamientos de los reyes españoles. Y aquí se concentraba la riqueza que venía, en México se concentraba la riqueza que venía del Perú y de Colombia y sobre todo del Perú y de Chile. Llegaban a puertos mexicanos o de la Nueva España, Colima y Acapulco, y llegaban y hacían llegar a Veracruz, y de Veracruz a Cuba, a La Habana y a Europa. Hacían llegar todas las riquezas que producía o que produjo durante un lapso no tan chiquito, sino un lapso de 300 años, exprimiendo realmente
lo que se manifiesta que se quedó en América puede ser un 15%, un 20%, pero lo demás se fue a Europa en lingotes de oro y plata, y los reyes de España nomás estaban porque no sabían otra cosa que hacer más que gastarse el dinero que llegaba de América y particularmente de la Nueva España, lo que sería posteriormente México. No sabían otra cosa más que financiar sus guerras con sus... pero tenían un montón de deudas y nomás estaban esperando que llegara el cargamento en oro americano para pagar sus deudas. Y era un, era un saqueo terrible de América en aquel entonces. Dicen, yo no viví ahí en ese tiempo. Total que México, pues, en 1810 ya no se aguantó más. Y los líderes militares y religiosos y políticos empezaron a hacer política por abajito del agua, y se formaban juntas de rebeldes en Querétaro, en Morelia y otros lugares. Y en 1810, en el mes de septiembre, la llama de la independencia se prendió, y costó una década o más para que se aceptara la idea de la independencia de México de la Nueva España, que pues los españoles, el grupo español trató de que eso no se llevara a cabo, pero el núcleo mexicano de los que querían realmente, lo que querían ya era paz. Ya ni los realistas ni los independentistas querían continuar a salto de mata o sufriendo múltiples bajas en los campos de batalla. Y el gobierno español de 1810 a 1820 pues trató de comprar a los líderes independentistas, y la cosa medio se logró hasta que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide llegaron a un entendimiento y unificaron las fuerzas realistas y las fuerzas independentistas, y empezó a fraguarse una unidad. Pero los gobiernos de todos los países del mundo se daban cuenta, a la distancia claro, se daban cuenta de que México tenía una efervescencia política muy importante, y que era fácil presa de los ambiciosos que querían riquezas y territorio. Estados Unidos, que quería territorio, y Francia, que quería riquezas, y querían que la presencia de los Bonaparte se hiciera sentir, porque tener territorio en América era un aval, pero de primera línea, para que se respetaran los nombres de los países chicos en Europa. El tener territorio ultramar, más allá del mar, era una carta de presentación muy importante. Y evidentemente ni Inglaterra quería perder sus territorios, ni por eso
Ya cuando se fajó los pantalones Inglaterra, ya no dejó que Estados Unidos se metiera con lo que actualmente es Canadá. Cuando los estadounidenses quisieron invadir Canadá, se levantaron los ingleses endemoniados y quemaron Nueva York, la ciudad de Nueva York, y les dijeron, si andan de payasos queriéndose meter con Canadá, pues nomás se las van a ver con nosotros. Y los estadounidenses dijeron, no, para el norte nada, mejor para el sur, vámonos para México, que aquellos están más descalzos. Y pues la cosa estaba media pelona. Total que en 1810 el pueblo se encontraba hasta el copete de tanta injusticia. Ni a muchos peninsulares los veían bien, mucho menos a los criollos y mucho menos a los mestizos. Sufrían las pobrezas, y dicen unos historiadores españoles que lo mismo pasaba en Europa con los mineros, pero allá pues eso era su bronca, era su problema, y acá era el problema de los americanos. Pero ellos dicen, para justificar que crímenes son del tiempo y no de España, para justificar eso decían que los mismos españoles en Minas o en Inglaterra, en Bélgica o en Inglaterra, pues, también los mineros sufrían como esclavos las inclemencias y los abusos de los patrones y de los reyes, y que hay unos que nacieron para servir y otros nacieron para mandar. Y en México, quitarse ese abuso de mando de parte de los europeos costó más de 10 años de guerras fratricidas entre mismos españoles, porque los que lideraban a los insurgentes pues eran descendientes directos de españoles. Tampoco dejaban meter a cualquiera al movimiento revolucionario, porque sabían que una vez que ganaran su causa, no iban a dejar tener al gobierno a cualquier menso. Al mismo Iturbide, que flaqueó con su postura realista y con su postura de emperador, le dieron cuello, le hicieron política y lo expulsaron de México. El Congreso de ese entonces, 1824, 25, sabrá Dios qué era, pero le dieron cuello, lo expulsaron con toda y familia. Y se dice que dijo, pues acá está mi tierra, ¿qué ando haciendo yo en Europa? Acá no me quieren, porque ni entre los europeos se quieren, mucho menos me van a querer a mí, que soy cabeza de un gobierno opresor. Y dice, vamos a seguir luchando en América, pero el Congreso de aquel entonces mexicano expidió un mandato de que si pisaba tierras mexicanas o americanas, se le ejecutara. Y ni tardos ni perezosos los guardianes del país, en cuanto lo vieron llegar allá por Tampico, y vieron cómo montaba a caballo, lo buen jinete que era, dijeron, este no es cualquier cosa, y lo investigaron, y sopas que le hacen justicia en pleno cerro, o sabrá Dios dónde, pero pues en fin. Y el 15 de septiembre
una de las juntas que se oponían al gobierno virreinal del virrey en México fue descubierta en Querétaro. Antes ya había habido, como dije antes, en Morelia, en la misma Ciudad de México. Ya había habido grupos opositores a los reyes, pero que no los dejaban crecer porque, de todos modos, siendo maquiavelianos, aunque no me acuerdo si Maquiavelo ya había escrito su libro El Príncipe, pero los principios políticos era conservar el poder a toda costa. Y el gobierno incipiente de aquel entonces expidió ese decreto que si pisaba tierras de América el ex emperador Agustín de Iturbide, pues se le ejecutara ahí sumariamente, y vamos, creo que ni sumariamente, sino ya era una orden. Y México empieza su lucha política en 1829. Creo que España reconoce la independencia de México, pero los intrigosos políticos europeos de origen español, de seguramente como son primos con los ingleses, dijeron: la cosa está buena en México, váyanse para allá y fácil se roban Texas, o se lo llevan o lo compran bien barato. A nosotros ya nos compraron la Florida, y a los franceses les compraron la Luisiana, y pues ustedes llegan ahí como señores con sus dólares, y no duden que hasta la península de Baja California les vendan. Pero bueno, la vida es así. Y en el 2022 celebramos en México el mes de la patria, que inició el 16 de septiembre de 1810 y terminó con el abrazo de Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, y las fuerzas realistas con las insurgentes, y estamos celebrando el mes de la patria, porque si no hubiera sido así, quién sabe qué seríamos. Bueno.